El Guernica. El Guernica es un cuadro, de 776,6 centímetros de largo y 349,3 centímetros de alto, que fue pintado en París por Pablo Picasso en el año 1937, y cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril durante la Guerra Civil Española, aunque a pesar de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica ni a la Guerra Civil Española. El cuadro está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises. En el centro, que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto, se encuentra un caballo agonizante y una mujer portadora de la lámpara. La casa en llamas con la mujer gritando y, el toro y la mujer con su hijo muerto ocupan los laterales del cuadro. El bombardeo de Guernica, denominado Operación Rugen, fue un ataque aéreo realizado sobre la localidad vasca el 26 de abril de 1937, por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. En Guernica, símbolo de los fueros vascos, había 3 fábricas de armas, una de ellas de bombas de aviación, y tenía antes del ataque una población de unos 5.000 habitantes, a las que habría que añadir un gran número de soldados, que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao, y refugiados que huían del avance de las tropas franquistas. El primer ataque lo realizaron un Dornier Do-17 alemán y 3 Abouya S-79 italianos que habían despegado de Soria a las 3:30 de la tarde con la misión de bombardear la carretera y el puente de Guernica, para obstaculizar la retirada del ejército republicano. Las bombas cayeron en los alrededores del puente y la estación de ferrocarril, destruyendo varias viviendas, y las del Dornier Do-17 alcanzaron la iglesia de San Juan. A las 6 de la tarde se produjo el bombardeo más intenso a cargo de 19 U-52 alemanes. Estos aviones descargaron tanto bombas explosivas como incendiarias, que causaron una gran destrucción. Aunque posteriormente se dijo que el objetivo de la operación era la simple voladura de un puente, el hecho real es que tanto el puente como una fábrica de armas, situada en las afueras de la población, resultaron intactos, siendo muy improbable que las bombas lanzadas a 3.600 m de altura impactaran en un puente de 15 metros. Consecuencia de este bombardeo, el 70% de los edificios de la ciudad fue totalmente destruido por el incendio, que no se pudo apagar hasta el día siguiente, y el 20% gravemente dañados. Se contabilizaron 271 edificios demolidos de los existentes en la villa de Guernica y el barrio de Rentería. Los lugares históricos vascos, la Casa de Juntas de Guernica, histórico lugar de reunión de las asambleas que regían Vizcaya y sede de su archivo histórico, y el anexo Árbol de Guernica, símbolo ancestral del pueblo vasco, no fueron afectados por el bombardeo. El cercano puente, que se afirmó luego era el objetivo, quedó intacto. El 28 de abril, 2 días después del bombardeo, las tropas sublevadas entraban en la villa foral, tomando el control de la misma y quemaron los archivos que hallaron en la iglesia de Santa María, imposibilitando el recuento final de fallecidos. El cuadro. Cuando el 13 de abril de 1931 se proclamó en España la Segunda República, Picasso llevaba ya varios años viviendo en Francia de forma permanente. Tras el inicio de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, por iniciativa personal del pintor Josep Renau, por entonces director general de Bellas Artes, se decidió nombrar a Picasso director honorario del Museo Nacional del Prado. El artista aceptó emocionado el nombramiento, que se hizo efectivo en septiembre de 1936, aunque jamás llegaría a tomar posesión de su cargo. Con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española y para ser expuesto en el Pabellón Español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, a principios de enero, se encargó a Pablo Picasso, a petición del gobierno de la Segunda República Española, la realización del Guernica, que no solo es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico icono del siglo XX, símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. En un primer momento, el pintor se mostró un tanto renuente a crear una obra de gran formato. Sin embargo, el 8 de enero de 1937 fechó la primera lámina de su serie de Aguafuerte, Sueño y Mentira de Franco, de la que se hizo una edición limitada de 1000 ejemplares destinados a ser vendidos en la exposición. Los beneficios obtenidos se destinarían íntegros a la causa republicana. Se supone que Picasso creó estos grabados a iniciativa propia, al margen del encargo del gobierno español.
La segunda y última plancha la inició al día siguiente, 9 de enero, pero no la concluyó hasta el 7 de junio, después de la creación del Guernica. El artista comenzó a trabajar directamente sobre el lienzo el día 11 de mayo. La tela era tan grande que apenas cabía en el estudio. En el cuadro aparecen representados 12 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, toro, caballo y paloma. A instancias del propio Picasso, Dora Maar, su amante más reciente, realizó un total de 7 fotografías, cada una de las cuales muestra el lienzo en un estadio diferente de su ejecución, y gracias a las fotografías, los críticos han considerado que la obra se elaboró en 6 fases. El pintor dio por concluido su cuadro el 4 de junio de 1937. El Guernica fue trasladado al pabellón español en algún momento de la segunda quincena del mes de junio de 1937, aunque la instalación solo se abrió al público el 12 de julio, con un considerable retraso sobre la fecha de la inauguración de la exposición internacional, que había tenido lugar el 24 de mayo. El Guernica se encontraba en el atrio del pabellón, y de Picasso se expuso también el lienzo Cabeza de mujer. En 1938, el marchante Paul Rosenberg organizó una exposición itinerante con obras de Picasso y otros artistas que tenía como principal atracción el Guernica, y que se exhibió en las ciudades de Oslo, Copenhague, Estocolmo y Gotemburgo, viajando al Reino Unido a finales de septiembre con el objetivo de recaudar fondos para el National Joint Committee for Spanish Relief, Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles. Además de Londres, pudo ser admirado en las ciudades de Leeds, Liverpool y Manchester. En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado la dictadura militar del general Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando se reinstaurara la República. El Guernica llegó a Nueva York a bordo del transatlántico SS Normandie, y desde donde participó en numerosas exposiciones dentro y fuera de los Estados Unidos. Fue expuesta en el Art Institute de Chicago en 1940, en el Museo de Arte de Columbus, Ohio, en 1941 y en el Fag Art Museum de Cambridge, Massachusetts, en 1942. En 1953 formó parte de una gran exposición dedicada a Picasso en el Palacio Real de Milán, y en diciembre del mismo año fue llevada a la Bienal de Sao Paulo en Brasil, y en 1955 participó de una retrospectiva de su autor que itineró por diversos museos de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. En 1957 y 1958 formó parte de la exposición 75 aniversario de Picasso en el MoMA, posteriormente expuesta en Chicago y Filadelfia. A partir de 1958 permaneció en el MoMA hasta su traslado definitivo a España. Tras la muerte de Picasso en 1973 y de Franco en 1975, se reavivaron las voces que reclamaban la repatriación del Guernica, tanto en España como en los Estados Unidos. En abril de 1977 se conmemoró el 40º aniversario del bombardeo de Guernica, y tuvo lugar una multitudinaria manifestación en Guernica para pedir que se instalara el cuadro allí. En octubre de 1977, el Senado constituido tras las primeras elecciones democráticas en España acordó solicitar al gobierno estadounidense la devolución del cuadro, al considerar que Picasso había dispuesto que, debía quedar depositado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que se instalara en España un gobierno democrático. La devolución se hizo efectiva el 10 de septiembre de 1981, fecha en que llegó a Madrid en un vuelo de Iberia. El Guernica se expuso al público primero en el Casón del Buen Retiro, y luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición permanente, junto con 45 bocetos en papel y lienzo, muchos de ellos preparatorios y otros creados como variaciones tras la conclusión del cuadro. Comentario añadido. Tengo entendido que esta obra fue realizada en recuerdo a su amigo Miguel Sánchez Mejías, torero que murió en 1934. La obra estaba expuesta en el Pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1936. Después del bombardeo de Guernica, se le ocurrió aprovechar este hecho de guerra con el fin de apoyar a la República y recaudar fondos en su ayuda. Entiendo que la obra representa la muerte del torero, y escenifica una estampa de la tauromaquia. Jaime Mascaró Munar.